Hay un tratamiento quirúrgico, hay una técnica quirúrgica que ha sido muy difundida, muy conocida, es la vagotomía. La vagotomía para tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica. Esta puede ser troncular a nivel del cardias o puede ser selectiva a nivel de la curvatura menor del estómago. Sin embargo, estas deben indicarse solo en caso de que la úlcera péptica tenga complicaciones quirúrgicas o en caso de recidivas. No de emble, no de inicio debe hacerse una vagotomía. Vemos imagen, la vagotomía troncular se realiza a nivel del cardias, a nivel del esófago abdominal. Se van a seccionar, como se ven en esta imagen, los nervios vagos, y luego una antrectomía, se ha resecado el antro. La reconstrucción en este tipo se está haciendo una reconstrucción tipo Billroth 1. Esto ha sido en caso de una complicación, que es la estenosis de la úlcera, ¿no? Como ya dije, la reconstrucción Billroth 1 es una anastomosis gastroduodenal, ¿no? Vemos acá, anastomosis del estómago remanente, se cierra la porción más proximal y el resto del estómago se anastomosa al duodeno. Nuevamente en una estenosis, otro tipo de técnica quirúrgica, en una estenosis puede hacerse una reconstrucción, una gastroyeyunoanastomosis. Esto es sin antrectomía, ¿no? Acá está en este nivel, a nivel del píloro está la estenosis, la obstrucción, y lo que se está haciendo es un bypass en este caso, ¿no? Una gastroyeyunoanastomosis. Si pueden ver a este nivel AB, lo que quiere decir es que la gastroyeyunoanastomosis debe hacerse siempre antiperistáltica. Otra complicación mucho menos frecuente de la úlcera péptica, sobre todo de la úlcera péptica gástrica, es la malignización de la úlcera. Como dice acá, ocurre en úlceras gástricas crónicas. Está más asociada a gastritis crónica subyacente, sobre todo la gastritis crónica atrófica. El riesgo es de alrededor del 2%. Una vez más, acerca de los tipos de cirugía electiva en la úlcera péptica, a nivel duodenal, sobre todo en complicaciones, como ya dije, vagotomía en complicaciones o recidivas de úlcera péptica. Tenemos los tipos de vagotomía selectiva o vagotomía troncular o vagotomía troncular más antrectomía. En cuanto a la mortalidad, en la selectiva es menos del 0,1%, en la troncular menos del 1% y la asociada a antrectomía es de 1 a 2%. La recurrencia va a ser mucho menor en la vagotomía troncular asociada a antrectomía, menos del 0,5%, y va a ser mayor en la selectiva de 10 a 15%. En la úlcera péptica gástrica, topográficamente la tipo 2, que es a nivel antral, la cirugía recomendada es la reconstrucción Billroth 1, que dije, la gastroduodenoanastomosis. Una mortalidad de 1% y una recurrencia alrededor de 1%. En las tipo 2, en la úlcera tipo 2 es aquella que tiene la úlcera antral más úlcera duodenal asociada. También puede hacerse una Billroth 1, una gastroduodenoanastomosis. Mortalidad similar, 1%, no se conoce muy bien su recurrencia en las de tipo 2. Y en las tipo 3, que son prepilóricas, además debe asociarse una vagotomía más antrectomía.
La mortalidad, como es mayor el procedimiento quirúrgico, está alrededor del 2%, con una recurrencia menor de 0.5%. Un poco acerca de la vagotomía troncular más antrectomía. Como ya dije, la vagotomía troncular es la sección de los nervios vagos a nivel del esófago abdominal. Este tipo de cirugía va a ofrecer menor número de recidivas, ya que es una gran cirugía. Sin embargo, debido a que precisamente es un procedimiento mayor, va a haber mayor morbilidad. Ya actualmente se emplean menos, sobre todo en aquellas úlceras crónicas, refractarias, complicadas, que no ceden a tratamiento médico. En cuanto a la reconstrucción, bueno, acá tenemos la primera parte de la cirugía, la vagotomía más antrectomía, o sea, resección del antro gástrico. Y la reconstrucción puede hacerse anastomosis gastroduodenal tipo Billroth 1 o anastomosis gastroyeyunal tipo Billroth 2, siempre antimesentérica, o anastomosis gastroyeyunal tipo Iderux, que es mucho mejor porque disminuye el reflujo alcalino. Esta está mucho mejor, actualmente es la más indicada. Otro tipo de cirugía puede hacerse también úlcera péptica. Como dije, vagotomía en úlceras complicadas que no ceden a tratamiento médico o que recidivan al tratamiento. Vagotomía troncular bilateral más piloroplastia. Sobre este tipo de cirugía, sobre todo en una cirugía urgente, en úlcera duodenal o pilórica, esto se hacía anteriormente, antes de la era del Helicobacter pylori. Posteriormente a ello, generalmente lo que se hace es el tratamiento de esta bacteria. Actualmente está indicada en los casos de las complicaciones, úlcera gástrica perforada o la úlcera gástrica hemorrágica. Y los factores que dan riesgo para recidiva son la imposibilidad de asegurar una terapia médica adecuada en los pacientes o pacientes con edad avanzada, que generalmente tienden a complicar la úlcera péptica y presentarse como una úlcera perforada o hemorrágica, pacientes con comorbilidad asociada o una úlcera crónica con mala respuesta a tratamiento médico. Como dije acá, vagotomía troncular más piloroplastia. La piloroplastia consiste en hacer una incisión longitudinal a través del píloro, una incisión a nivel pilórico, y luego en sentido inverso hacer la sutura, la plastía. Acá observamos este tratamiento quirúrgico de una úlcera duodenal hemorrágica. Lo que debe hacerse es una hemostasia de la zona ulcerosa, ¿no? Si normalmente dijimos que las úlceras pépticas hemorrágicas en 80 a 90% van a tener tratamiento endoscópico, van a ceder a un tratamiento endoscópico. Aquellas que no puedan irán a cirugía. El tratamiento, hacer un sutura hemostática a nivel de la zona de sangrados. Si es una úlcera duodenal, hay que cerrar, hacer hemostasia de las ramas de la arteria gastroduodenal. Cuanto a la úlcera duodenal, 90% se encuentran a 2 centímetros del píloro. Bueno, esa es la topografía. El factor causal, como ya dije, 90% debido a Helicobacter pylori. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el cigarro, el tabaco, los AINES, y la uremia. Otro factor causal, tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un gastrinoma que aumenta la secreción de gastrina y por lo tanto hay una mayor acidez y mayor propensión a úlceras en el tracto digestivo superior. A diferencia de la úlcera péptica gástrica, la duodenal alivia con los alimentos y los antiácidos.
En cuanto al tratamiento, se puede presentar cuáles son las posibilidades de tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal. Como ya referí, las vaguectomías, la antrectomía con o sin vaguectomía, y en cuanto a la reconstrucción puede serse Billroth 1 gastroduodenal o Billroth 2 gastroyeyunal. Ahora, las vaguectomías pueden ser troncular más piloroplastia o troncular más gastroyeyuno anastomosis, o la selectiva es la vaguectomía a nivel de la curvatura menor del estómago más piloroplastia, o la ultraselectiva que no requiere otra cirugía asociada. Se dice que es la vaguectomía más fisiológica, es la vaguectomía prácticamente de las células parietales. Sin embargo, debido a su cantidad al número de recidivas, a su porcentaje de recidivas, actualmente esta vaguectomía ultraselectiva está en desuso. Una vez más, ¿cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico de una úlcera péptica duodenal? Cuando, a pesar del tratamiento médico adecuadamente llevado, no se consigue tratamiento o no se consigue que mejore esta úlcera, cuando se produce complicaciones como son el sangrado, una úlcera sangrante, la perforación, o cuando se produce obstrucción y estenosis. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, se pueden utilizar la antrectomía o la vaguectomía, o vaguectomía con o sin antrectomía. Antrectomía tiene una recurrencia de menos del 1%, sin embargo, como es una gastrectomía, en realidad es una mortalidad de alrededor de 5%. En cuanto a sus complicaciones, puede tener baja de peso, va a disminuir el tamaño del estómago, puede haber baja de peso, diarrea, anemia. Puede verse también el síndrome de dumping, o por reflujo una gastritis alcalina. Puede haber mala absorción o un síndrome de asa aferente, sobre todo en los casos de reconstrucción tipo Billroth 2, síndrome de asa ciega. La vaguectomía tiene una recurrencia alrededor dependiendo de 2 a 20%. Hay mayor recurrencia en los casos de vaguectomías ultraselectivas, a diferencia de las vaguectomías tronculares, que tienen menor recurrencia. Como es un procedimiento más corto que la antrectomía, la mortalidad es menos del 1%. Y bueno, en la ultra selectiva vamos a encontrar menor disconfort. En la troncular se va a asociar a litiasis biliar, porque al hacer la vaguectomía troncular también se va a alterar la inervación a nivel de la vesícula biliar, por lo tanto va a haber un éstasis biliar a nivel de la vesícula que va a condicionar la presencia de cálculos biliares. Asimismo, puede producirse diarrea y puede estar asociado al síndrome de dumping. Revisemos ahora acerca del cáncer gástrico. Generalidades: el cáncer gástrico es una de las neoplasias más frecuentes en el mundo y constituye la segunda causa de muerte. Se encuentra en segundo lugar después del cáncer de cuello uterino y el de pulmón. Este es más agresivo en jóvenes, y si bien es más frecuente en varones, es mucho más agresivo en mujeres jóvenes. Si el paciente es tributario de una cirugía, la sobrevida a 5 años del paciente operado está alrededor de menos del 20%. Hay un tipo especial de cáncer gástrico, el cáncer gástrico temprano, conocido también como early cancer o conocido TIS. Es aquel que no sobrepasa la submucosa. En este se ha encontrado una sobrevida a los 5 años menor del 95%. En cáncer gástrico
se pueden distinguir zonas en el mundo de alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. La América Latina, el Perú incluido, Chile, Perú, Costa Rica y los países como Japón y países asiáticos tienen una alta incidencia, alrededor de más de 118 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Esto es según el último estudio de Globocam del 2002. Hay además países de incidencia intermedia, alrededor de 22 nuevos casos por 100.000 habitantes, como Brasil, España, países de riesgo bajo, como Estados Unidos. Epidemiológicamente representa el 10% de los nuevos casos de cáncer. Como ya mencioné, más frecuente o países de alto riesgo son Japón, Chile, Costa Rica, acá también se incluye Perú. Es más frecuente en varones y se presenta con más frecuencia en el grupo etario de la sexta y sexta década de la vida. Lamentablemente, solo es posible un diagnóstico precoz en menos de 10% de los pacientes. En el Perú, un estudio realizado por el doctor León Barúa reporta que alrededor del 50% de pacientes son diagnosticados en estadios avanzados de la enfermedad, en donde no es posible ofrecerles tratamiento quirúrgico. Como ya mencioné, hay países de riesgo bajo, y dentro de ellos tenemos Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, alrededor de 15 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos los países de riesgo intermedio, como son España, Brasil, alrededor de 22 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Y también tenemos los de riesgo alto, a la cabeza Japón, Costa Rica, Chile, Perú, Europa Oriental. Más de 45 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Además, recordar, cáncer gástrico es un cáncer de los niveles socioeconómicos bajos, se presenta sobre todo en países en vías de desarrollo. Que epidemiológicamente en cuanto a géneros es más frecuente en varones, podemos decir entre 1.5 a 2.5 por cada caso en mujeres. En promedio son 2 varones por cada mujer de cáncer gástrico, y que el promedio de edad más frecuente es alrededor de los 62 años. Existen factores de riesgo que permiten explicar que por qué se debe estas diferencias en cuanto a zonas de mayores riesgo y menos riesgo de tener cáncer gástrico. Y dentro de estos factores podemos mencionar factores ambientales o factores de estilos dietéticos, o la presencia de la infección por Helicobacter pylori. Factores genéticos también se asocian, hay enfermedades genéticas que tienen mayor riesgo de presentar cáncer gástrico, y la gastritis crónica y otras enfermedades predisponentes. A ver, veamos cada uno de estos. Entre los factores ambientales, esto va a explicar la gran variabilidad en la incidencia, que en parte es explicada por las diferencias en la alimentación de los diferentes países. Y en esto podemos definir factores que van a ser más riesgo para la incidencia de cáncer gástrico y factores que van a proteger para disminuir la incidencia de cáncer gástrico. Los que aumentan el riesgo son la alimentación rica en sal, sobre todo las comidas seco-saladas, las comidas con altos nitritos, los ahumados, los países que comen grandes cantidades de ahumados, sobre todo Japón, o los conservados salados, los secos salados, como dije. Son factores protectores en la alimentación, la rica en vitamina C, las frutas frescas, las legumbres crudas, por la presencia de antioxidantes. En cuanto a la infección por Helicobacter pylori, sabemos que existen cepas que van a incrementar el riesgo de presentar cáncer gástrico, y dentro de ellas tenemos la CAG-A y la BAC-A, que son cepas que producen gran inflamación a nivel del epitelio gástrico,
y van a romper más aún la barrera mucosa o la capa mucosa protectora del estómago. Se habla de que en cuanto más precoz se produce la infección por Helicobacter pylori, es decir, se habla de infecciones por Helicobacter pylori a nivel infantil a partir de los 3 años de edad, es muy probable que este paciente a la larga en la evolución va a devenir en cáncer gástrico. A diferencia de aquellos pacientes que adquieren la infección en la adultez, aquellos que tienen el Helicobacter pylori de adultos, generalmente estos van a evolucionar a la úlcera péptica. En cuanto al riesgo relativo, se habla de que el riesgo relativo de la población infectada de Helicobacter pylori es 2 a 6 veces mayor que en la población no infectada. En cuanto a los factores genéticos, pacientes que presenten síndrome de Lynch tienen un riesgo de presentar cáncer gástrico multiplicado por 19. Asimismo, existe una forma de cáncer gástrico, el cáncer gástrico difuso familiar, con una mutación en el gen de la CDH1 que codifica una proteína, la E-caderina. La E-caderina es una proteína citoplasmática que se une al citoesqueleto. En el cáncer gástrico difuso existe una mutación de esta caderina. Esta mutación a nivel de gen CDH1 es lo que va a producir o a incrementar el riesgo para cáncer gástrico. Asimismo, los familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico tienen un riesgo aumentado de 2 a 3, riesgo relativo aumentado 2 a 3, mayor que la población que no tiene este antecedente. En la evolución podemos señalar enfermedades predisponentes como la gastritis. Dentro de ellas se pueden mencionar la gastritis en general, la úlcera gástrica, la úlcera péptica, que es gástrica, y pacientes con antecedente de gastrectomía por úlcera gástrica sobre el muñón de remanente puede producirse un cáncer. En la evolución, todas estas patologías gástricas de inicio benignas pueden evolucionar hacia la atrofia. La atrofia a lo largo de varios años, en promedio unos 15 años, puede devenir en una metaplasia intestinal que a la larga va a evolucionar hacia la displasia y posteriormente al cáncer gástrico. En la anatomopatología, los estudios, la literatura refiere que entre 90 a 98% de los cáncer gástricos son referidos a adenocarcinomas, o sea, patología de la glándula o del epitelio glandular. Y que solo 2% restante se van a referir a linfomas, tumores carcinoides, leiomiomas o tumores estromales. Desde un punto de vista anatomopatológico, el cáncer gástrico es aquel que compromete la mucosa gástrica localizado a 2 centímetros de la unión esófago-gástrica. Un cáncer de una forma clínica particular constituye el cáncer de Cardias. Este se encuentra localizado a menos de 2 centímetros de la unión esófago-gástrica. Desde un punto de vista histológico, el adenocarcinoma se puede dividir según la clasificación de Lauren en tipo intestinal y tipo difuso. El adenocarcinoma de tipo intestinal generalmente es aquel que está bien diferenciado, caracterizado por presentar células neoplásicas que forman glándulas muy bien desarrolladas con presencia de mocos. Generalmente la forma más frecuente de adenocarcinoma tiene un aspecto macroscópico de úlcera y se localiza en el estómago distal, a diferencia del tipo difuso,
En el tipo difuso existe una proliferación celular desordenada que va a infiltrar en forma difusa la pared gástrica. Lo que se observa es un engrosamiento de la pared gástrica y como una capa blanquecina. Se va a localizar preferentemente a nivel proximal del estómago, y en este tipo de tumor los túbulos, las glándulas están poco desarrolladas, generalmente puede que presenten moco o simplemente no presentarlo. Un tipo especial en este grupo de tipo difuso tenemos la linitis plástica, que está presente en 5% de los cánceres gástricos, en los cuales se encuentran de manera aislada células en anillo de sello dentro de un estroma fibroso. Macroscópicamente podemos diferenciar el cáncer gástrico en un cáncer gástrico temprano, que es aquel que invade la mucosa o submucosa, puede alcanzar hasta la submucosa. Del cáncer gástrico avanzado, aquel que compromete la capa muscular y puede invadir a otras capas adyacentes. Veamos ahora el cáncer gástrico temprano. En la morfología, este cáncer gástrico puede ser tipo 1, prominente, tipo 2, superficial, tipo 3, ulcerado. Además, el tipo superficial puede ser superficial elevado, superficial plano o superficial deprimido. El tipo ulcerado es un tipo excavado, donde la úlcera supera la muscularis mucosae. Pero en general podemos decir que tipo 1, tipo 2 o tipo 3 como formas puras solamente están presentes en 50% de los cánceres gástricos tempranos. Y la forma morfológica más frecuente es una forma mixta en la cual se encuentran 2C más 3. Quiere decir 2C es deprimido más 3 ulcerado. Deprimido más ulcerado. Este tipo 2C más 3 es el tipo combinado más frecuente en cáncer gástrico temprano. En el cáncer gástrico avanzado se utiliza la clasificación de Borman. Tipo 1, polipoide, como observamos acá. Tipo 2, ulcerado. Tipo 3, ulcerado e infiltrante. Y tipo 4, lo que se conoce como la linitis plástica, que hablábamos que se presentaba en 5% de los cánceres gástricos. Entonces, recordemos bien, el cáncer gástrico temprano se divide en 3 tipos. En cáncer gástrico temprano, lo más frecuente, el tipo combinado 2C más 3, que quiere decir deprimido más excavado. Es el cáncer gástrico temprano más frecuente morfológicamente es el 2C más 3, deprimido más excavado. Y en cáncer gástrico avanzado tenemos la clasificación de Borman, que puede ser polipoide, ulcerado infiltrante o linitis plástica. Acerca de la clasificación del TNM en cáncer de estómago, tenemos en el T1, aquel que puede invadir entre la mucosa y la submucosa, el T2, que puede llegar a la muscular, el T3, que puede llegar a la serosa sin pasarla, el T4, que además pasa la serosa y se invade tejidos circundantes. En cuanto al N, tenemos que N0 es aquel tumor gástrico o cáncer gástrico que no tiene ganglios, con ganglios negativos. N1, primero debemos decir que en la clasificación del N, el N, hay un N americano y hay un N japonés, de acuerdo a la clasificación de cáncer gástrico japonés. En el cáncer gástrico americano, la clasificación va en primer lugar por el número de ganglios más que por la localización, a diferencia de la clasificación japonesa, que se relaciona más a la localización del ganglio en relación al tumor.
Por eso que habla acá de la cadena ganglionar. Entonces en el americano tenemos N0, 0 ganglios, N1 hasta 7, dicen de 1 a 6, N2 hasta 14, N3 más de 15 ganglios. Y en la metástasis tenemos MX cuando la metástasis es desconocida, todavía no se ha hecho estudios para poder saber si hay o no. M0 no hay metástasis, luego de hecha la evaluación se comprueba que no hay metástasis a distancia. Y M1 cuando sí hay metástasis. Y esto incluye los ganglios subclaviculares. Si el ganglio subclavicular es positivo, eso no es un N, eso es metástasis.